llamamos desde hace un tiempo los Professional Engineering Series. La idea de estos seminarios es dar a conocer la certificación profesional de ingenieros. Llevamos ya varios webinars con algunos compañeros que han pasado por aquí explicando sus experiencias y hoy tendremos otros que también van a venir a comentarnos cómo utilizan su certificación profesional. Yo soy Francesc González, soy el director general de AQP. Es la agencia que junto a AIP, Asociación de Ingenieros Profesionales de España, otorga la certificación Professional Engineer en España. Tengo el placer de deciros que, bueno, se han inscrito aquí personas de Tarragona, de Murcia, de Bilbao, de Córdoba, de Alicante, de Valencia, de Sitges, de Cerceda, de Madrid, de Gijón, de Orihuela, de Barcelona, de Puente Candelas, no sé si están todos o todas. En principio, hasta una persona de Malden, en United States, en Estados Unidos, ¿no? Estamos muy contentos de ver que llegan nuestros webinars, pues, incluso a los Estados Unidos. Hoy nos acompaña, pues, unas personas que van a participar del webinar, algunas presentando sus proyectos y otras acompañándonos desde AIP, que es la asociación hermana junto con AQP en la certificación profesional. Y antes que nada quisiera presentaroslo. Primero os presentaré a Marta Reina. Marta Reina es secretaria de la Asociación Nacional de Ingenieros del ICAI, gerente de la fundación del ICAI. Ella es doctor ingeniero industrial y profesional engineer certificada por AIP. Además, es secretaria técnica de AIP. Os presento también a Marta Gómez. De momento veis ahí las fotos, pero pronto los veréis en directo. Marta Gómez es socia directora en ADETMA, que es una empresa de consultoría medioambiental, de urbanismo y territorio. Ella es ingeniera de montes por la Universidad de Lérida y Professional Engineer Senior desde abril del año 2017. Y finalmente, Jacobo Archilla. Jacobo es ingeniero industrial del ICAI, de la promoción del 2001, especialidad eléctrica, ha desarrollado su carrera profesional como jefe de proyectos eléctricos y actualmente es jefe de ingeniería de componentes en la central de Cofrentes, de Iberdrola, posición en la que tiene mucho más peso la gestión, aunque combina áreas técnicas y mecánica. Jacobo es profesional certificado de los más antiguos. Su certificado profesional viene del año 2013, quiere decir que es una persona que ya ha renovado su certificación. Pues rápidamente os voy a presentar AQP, quiénes somos y algunos pequeños comentarios sobre la certificación para dar rápidamente paso a Marta Reina, que nos explicará desde la óptica de AIP también sus impresiones sobre el tema. En webinars anteriores hemos tenido personas de diversas características profesionales, como por ejemplo Joaquín Rubio, que es un exdirector de Cofidis desde el punto de vista de la gestión de recursos humanos y nos habló de la importancia que tiene una certificación profesional hoy en día cuando una empresa está buscando un profesional. Y tuvimos la suerte también de contar con Xavier Ferrer, un ingeniero industrial, que él sí que tiene muy claro cómo pone en valor la certificación profesional desde el punto de vista de conseguir proyectos. Los ingenieros hacemos proyectos, yo mismo no soy una persona de proyectos, pero en su caso, que está haciendo hospitales, instalaciones eléctricas y construyendo naves por el mundo, especialmente pues, en Panamá, en Argentina, en Sudamérica, en Dubái, pues él cuando pone por delante la certificación profesional, que es el equivalente de un Chartered Engineer reconocido mundialmente por el engineering, otorgado por el engineering hace tantísimos años, pues él le da mucha importancia y le facilita mucho su trabajo. La certificación Professional Engineer, veis que son 3 niveles, Professional, Senior y Expert, y pensamos que el acompañamiento después de la salida de la universidad de los ingenieros e ingenieras, pasados 4 años ya con una mínima experiencia, pues tiene mucho sentido desde la óptica de poner en valor pues, la experiencia, el conocimiento, pero sobre todo las habilidades.
Y hablamos de habilidades porque las competencias, que al final es lo que está en el fondo de la certificación profesional, pues tiene mucho que ver con nuevas profesiones en las cuales los conocimientos y la experiencia pues van perdiendo valor, porque en realidad pues nadie diría que está buscando un ingeniero o una ingeniera para trabajar en un equipo de construcción o fabricación de partes del cuerpo humano con experiencia, ni diría que necesita a alguien experto en clean meat production, porque no existen, ¿no? Por lo tanto, creo que estamos en un momento en que la certificación profesional tiene un gran futuro. Finalmente, yo quisiera simplemente recordaros, porque algunos de vosotros seguramente ya lo conocéis, que AIP y AQPE forman parte de la Alianza Europea de Certificación Enginet, en la cual están los portugueses, franceses, italianos, holandeses, ingleses, y se está constituyendo un grupo de certificación profesional cuyo único objetivo es trabajar con la certificación profesional como un método de reconocimiento, como un sistema de reconocimiento que nos facilite al final la movilidad internacional entre los diferentes países para los ingenieros, ingenieras certificados Professional Engineer. Y nada más, yo por mi parte ahora tengo el placer de pasaros con Marta Reina, que va a explicaros desde su óptica el valor de la certificación profesional y qué es AIP, esa organización con la que compartimos la certificación. Adelante, Marta. ¿Me oís y me veis? ¿Sí, verdad? Hola, Marta, te vemos. Vale, vale. ¿La presentación la pone Alfred? Sí. Venga, pues muchísimas gracias. Buenas tardes a todos, mi nombre es Marta y hoy estoy aquí en nombre de AIPE. AIPE es la Asociación de Ingenieros Profesionales de España y es una institución que se creó con el objetivo de aumentar la confianza de la sociedad en los ingenieros. Los socios de AIPE son estos cuyos logos veis aquí abajito. Los socios de AIPE somos ingenieros industriales, somos ingenieros agrónomos, somos ingenieros navales y oceánicos, somos los ingenieros del ICAI, y los ingenieros de caminos, canales y puertos, los ingenieros de minas y los ingenieros de montes. ¿Por qué estamos hoy aquí de la mano AIP y AQP? Pues si estamos hoy de la mano aquí es porque somos, como decía Francesc, instituciones hermanas. Somos instituciones sin ánimo de lucro y somos instituciones que tenemos una misión común, que es la misión de certificar por competencias a los ingenieros. Por eso decidimos compartir la experiencia que ya teníamos y por eso decidimos poner un sello de manera colaborativa al servicio de la sociedad. Un sello que está basado en un modelo de certificación que a su vez se basa en los estándares de dos normas, la UCA Spec y la ISO 17024. Perdón. La certificación PE es una certificación que lo que hacemos es valorar las competencias. Entonces, las competencias se adquieren de dos maneras. Se adquieren o bien a través de la formación o bien a través del ejercicio de la profesión. En el marco de la certificación PE valoramos 16 competencias que a su vez están agrupadas en 5 categorías, que son estas 5 columnas que veis aquí. Valoramos la optimización de la aplicación de la tecnología, analizar y solucionar problemas de la ingeniería, el liderazgo y gestión técnica y comercial, habilidades interpersonales y compromiso con los estándares profesionales. ¿Cuáles son los beneficios que tiene la certificación? Bueno, pues los beneficios de la certificación tiene dos grandes beneficios. Un primer beneficio, un primer gran beneficio es que la certificación distingue a aquellos ingenieros que tras su paso por la escuela continúan formándose y continúan adquiriendo y reforzando sus competencias. Esta certificación habla de las personas que la tienen. ¿Qué es lo que dice la certificación de ellas? Pues que dice que son personas que se han ocupado de continuar evolucionando profesionalmente y dice de ellas también que son personas que están
en búsqueda activa de esa mejora continua. Entonces, al final esto es algo que es tremendamente valioso, por ejemplo, para los empleadores, tanto si son públicos como si son privados, como pues para las aseguradoras, porque al final el riesgo de siniestro que tienen personas que están al día en lo último de la profesión, pues siempre es menor, ¿no? Segundo gran beneficio que tiene la certificación, pues es este que apuntaba Francesc, ¿no? Es la que la certificación facilita el ejercicio de la profesión en otros países. Habéis visto que tanto AQP como AIPE formamos parte de esta plataforma europea que se llama Enginet y, bueno, lo que hay detrás de esto es que en distintos países hay distintas instituciones que a su vez promueven la certificación por competencias y a su vez lo que nosotros estamos promoviendo son los reconocimientos mutuos para que al final los ingenieros que se puedan beneficiar de ello pues puedan ejercer la profesión fuera de sus países, pueden ejercer la profesión en otros países con los que exista esos acuerdos de reconocimiento, ¿no? Siempre sabiendo, desde luego, que la última palabra, en cualquier caso, quienes la tienen son los estados, ¿no? Que son los que regulan qué se requiere o no para el ejercicio de la profesión en su país, ¿no? Y aquí unas pinceladas para terminar sobre el proceso de certificación. Están así muy macro, pero yo creo que es suficiente para que os hagáis una idea de a lo que os enfrentáis si decidís dar ese paso de entrar a certificaros, ¿no? En primer lugar, el proceso comienza con una presentación de documentación. El ingeniero que se quiere certificar tiene que tiene que cumplimentar unos formularios mediante los que acredita, bueno, pues trata de acreditar qué competencias son las que tiene y qué grado de adquisición tiene de ellas, ¿no? Una vez que ha presentado la documentación, el proceso continúa con una entrevista. El ingeniero que está en proceso de certificación es entrevistado a su vez por dos evaluadores que comprueban si el ingeniero en cuestión tiene esas competencias que dice tener o no las tiene todavía y si todo va bien, después de estos dos pasos, pues termina el proceso con la emisión del certificado. Como tenéis ahí indicado, el tiempo entre que comienza la presentación de la documentación y la emisión del certificado es muy variable, porque depende en qué estado esté la solicitud, bueno, pues si hay que ajustar alguna cosa y también depende mucho de cuánto se involucre el ingeniero en este proceso, ¿no? Pero podemos decir que dura un mínimo de 2 semanas y un máximo de 3 meses, ¿no? Una vez que se tiene el certificado, lo que sí que hay es una vigilancia anual y a los 4 años un proceso de recertificación. Y ya con esto yo termino las pinceladas que os quería dar globales sobre el proceso de certificación y doy paso a las intervenciones de Marta y de Jacobo, que son las interesantes de este webinar. Son ellos los que nos van a contar la experiencia que han tenido hasta ahora con la certificación. Así que, Marta, adelante, por favor. Hola. Creo que aquí está. Me estabas haciendo sufrir porque Marta nos estaba diciendo que no podía conectar, pero ya está, ya está. Oye, Marta, antes de entrar os doy una buena noticia. Somos casi 40 personas en este momento aquí. Tengo mensajes de Menorca, de Valencia, de Alemania, para que sepáis que tenemos un grupo de personas muy, muy interesante y muy interesados. Venga, adelante, Marta. Muy bien. Hola, buenas tardes a todo el mundo. La verdad es que es un placer que hayáis contado conmigo y ver que hay gente de tantos lugares y con interés por la certificación que obviamente espero que se pueda entender que lo tiene. Voy a compartir pantalla. A ver si esto. Vale, no me deja. ¿Tú la tienes, Francesc? La tiene Alfred, te la va a poner para que la puedas pasar. Alfred. Vale, pues sí, os lo agradecería. Vale, mira, uso compartido el escritorio. Ya está, ya creo que lo voy a conseguir. A ver. Ahora sí, ¿no? Perfecto. Vale, sí, perfecto. Ahí está. Bueno, yo me llamo Marta Gómez, soy socia y trabajo en ADEMA Consultoría y Servicios, que es una ingeniería y consultoría que empezó con temas de medio ambiente, a los cuales nos seguimos dedicando, pero desde el año 2002
ahora prácticamente hace 20 años, también nos dedicamos a temas de urbanismo. Yo soy ingeniera técnica agrícola e ingeniera de montes. Bueno, ¿por qué os explico esto? Porque veréis que luego tanto mi formación como a lo que nos dedicamos parece que esté muy relacionado, pero luego tiene muchos problemas en algunos ámbitos en concreto. Y la certificación, en ese caso, ya me avanzo a deciros que nos ayuda mucho. Lo primero que, bueno, en mi presentación básicamente os voy a explicar dónde y cuándo utilizamos nosotros la certificación internacional Professional Engineer y cómo sacamos rédito de la certificación internacional, tanto para potenciar el valor de nuestra trayectoria profesional para participar en proyectos de más importancia, es decir, para incrementar nuestra capacidad y potencial, también para demostrar las competencias y capacidades profesionales, y eso es lo que está muy relacionado con mi formación en concreto y a lo que me dedico, como para garantizar la especialidad técnica con criterios objetivos y, como no, para identificarnos como profesionales de calidad y de reconocimiento acreditado. Bien, bueno, esa es la certificación, como veis aquí en pantalla, esta es mi certificación, que con la lupa podéis ver que es desde el 2017 y se me caduca ahora en abril del 2022. Digo ahora porque ya sé que es de aquí un año, pero a mí me da la sensación que esto es ya. Y luego tenéis, pues os he puesto aquí mi marca y mi sello. Para los que no estéis habituados a esto, pues evidentemente la marca y el sello es lo que utilizamos en los documentos técnicos. La certificación os la he puesto pues para que veáis qué es lo que uno recibe cuando obtiene su certificación. En mi caso estoy en el nivel 6 y el ámbito de medio ambiente. ¿Dónde concretamente? Y pongo uso, porque claro, esto ya, aunque lo hagamos desde ADEMA, pues evidentemente lo uso yo como ingeniera y como la persona que tengo la certificación. El uso del sello profesional. El sello, vuelvo atrás, sería, ¿veis mi cursor vosotros? ¿Veis el cursor en pantalla? Vale, sí, pues sí, esto es el sello y esto de aquí es la marca. ¿De acuerdo? Entonces, en mi caso, lo que prácticamente utilizo más yo es el sello. ¿Y por qué uso el sello? Pues porque cuando enviamos presupuestos, cuando yo firmo, pues firmo Marta Gómez Pons, y el sello y el número de la certificación profesional. También en las licitaciones públicas, aunque sé decir que en los sectores concretos en los cuales yo trabajo no se exige este tipo de certificaciones profesionales. Aún así, en las licitaciones, aunque no se exija, yo lo expongo y firmo los documentos de las licitaciones con la certificación. Y también donde más uso el sello es en cualquier documento que elabore, o sea, que firmo yo como ingeniero, tanto si son documentos que van registrados por el colegio o visados, como no, que básicamente se trata de proyectos de ingeniería propiamente, certificados y actas de obras, que como ingeniero pues podéis imaginar que hago muchos, y planes de ordenación. Y eso se refiere más al tema, sobre todo, urbanístico. Muy bien. A ver, el sello profesional, como os decía, aquí os he marcado en esta imagen, en esta transparencia, se dice transparencia, pero básicamente no es una transparencia, esto viene de antaño. Os he marcado en verde cuando uso el sello para identificarme como profesional de calidad y de reconocimiento acreditado. Es decir, que no necesitaría usar el sello, que son estudios o proyectos donde ya se pide un ingeniero de montes o un ingeniero agrícola, por lo tanto yo no tengo que demostrar que estoy capacitado para hacer eso, pero sí que entendemos que eso nos da una acreditación de que tenemos un reconocimiento más allá de propiamente haber estudiado una carrera universitaria y habernos colegiado, que nos lo ha dado, en mi caso, la experiencia profesional de unos cuantos números de años en ese ámbito concreto. ¿De acuerdo? Y en rojo os he marcado sectores donde la ingeniería de montes o la ingeniería agrícola no está tan reconocida por desconocimiento, pero no porque no esté capacitada, para hacer ese tipo de estudios, proyectos o planes, y sobre todo aquí me refiero al tema urbanístico. Me acuerdo que el primer plan especial urbanístico que yo entregué, que fue en Sevilla,
pues había la duda por parte de la administración si yo podía firmar ese documento, si yo tenía la acreditación profesional para firmarlo. En cuanto nosotros empezamos en su día, muy posteriormente, a poder usar el sello, entonces los clientes ya lo ven de otra manera. Dicen, bueno, es que aquí hay otra certificación que dice que esa persona lleva 6 años y está, 6 años, 8, 10, los que sea, y está acreditada para trabajar en ello. Entonces, por eso aquí os he indicado en que nosotros desarrollamos nuestra actividad, pues en temas de urbanismo y territorio, que aquí pues evidentemente, eso he hecho un resumen, también nos dedicamos a temas de ingeniería, temas de consultoría, sistemas de gestión y formación. Básicamente yo donde me muevo más es el tema de urbanismo y territorio y en el tema de ingeniería ambiental. Y en urbanismo y territorio os he marcado en rojo, veis que poner trámites urbanísticos de nuevas actividades e instalaciones en suelo no urbanizable y planeamiento urbanístico en suelo no urbanizable. Aquí es donde el sello a nosotros, yo considero que nos está siendo muy útil, porque es donde el cliente dice, bueno, esta gente tiene un reconocimiento. Evidentemente, en estudios ambientales, estudios de paisaje, estudios de inundabilidad o estudios de movilidad, podemos poner el sello, pero es que es obvio que son estudios que ya solo ingenieros como nosotros podemos hacer. Y en temas propiamente de ingeniería ambiental, pues todo lo que hacemos en ingeniería ambiental, siempre pensamos que el sello donde tú estás reconocido como un profesional en el ámbito del medio ambiente, pues obviamente eso le va a dar un plus. Aquí tenéis algunos ejemplos de proyectos que realizamos nosotros, que como veis trabajamos en todas las comunidades autónomas del Estado español. Lo digo porque como he visto que había gente conectada de Alemania y de otros sitios. Y pues como veis este primero de aquí, que es de habilitar un concierto, un uso provisional urbanístico de un concierto para 3.000 personas. Pues mira, en este caso pues es una franja de protección de incendios, este otro de aquí en una urbanización residencial, o este caso de aquí que es un plano urbanístico de todo un municipio, todo el suelo no urbanizable. Aquí es una instalación de telecomunicaciones de fibra óptica, en este caso en Teruel y en Castellón, o aquí tenéis unas naves para vacas de producción de leche que se hizo en otra comunidad autónoma. Y aquí os he puesto una imagen, lo veis, en cómo firmo yo. De hecho, esto está sacado concretamente de este proyecto de Teruel y Castellón. Este es muy curioso porque implicaba a 2 comunidades autónomas distintas, 2 provincias, 2 comunidades autónomas, 2 municipios, lo tenía todo. Y este es el sello que en concreto, pues bueno, aquí tenéis el sello de certificación y así es como firmo yo. Aquí veis la firma digital, las 2 formaciones con el número de colegiado. Yo puedo decir que mi experiencia es positiva, ¿de acuerdo? Pero soy consciente de, por eso os he puesto aquí, donde me planteo, además, usar la marca profesional. Yo uso el sello, pero la marca profesional es ese cuadradito naranja, en mi caso es naranja por mi certificación, donde la uso. Yo soy consciente que la podría usar en las tarjetas de visita personales y es el siguiente proyecto que tengo. En la web, aquí tenéis la web de ADETMA, aquí pues está dicho, pero no está usado la marca y pienso pues que le puede dar un plus. Se habla de, hay otras opciones como soportes publicitarios o placas metálicas o plástico, pero yo realmente a corto plazo lo que ahora tengo en mente es inmediatamente poder usarlo en estos 2 ámbitos que no lo usaba. ¿Tenemos resultados por haber usado esta certificación profesional? Pues mirar, yo soy muy sincera, los resultados son difícilmente medibles. Yo, evidentemente, cuando un cliente que no nos conoce nos va a contratar, yo soy consciente que, evidentemente, él ve eso y le tiene que producir algún tipo de reacción, pero no tengo ningún indicador que me diga, ostras, gracias a la certificación este año he conseguido X proyectos más. No lo tengo, que no significa que yo no piense que tiene resultados, ¿eh? Y otra opinión, por nuestra experiencia y en nuestro ámbito, que es en las administraciones no conocen este tipo de certificaciones. Porque, mirar, yo entiendo que en una licitación no digan, y si tienes la certificación de AQPE tendrás 3 puntos más. Pero sí que podrían decir, si tenéis algún tipo de reconocimiento internacional que avale vuestra experiencia profesional en ese ámbito, se valorará. Y esto es lo que en nuestro sector en concreto pues encontramos a faltar y pienso pues que es un objetivo que creo que en este tipo de webinars sería bueno que nos planteáramos. Y hasta aquí mi presentación. Muy bien, fantástico.
Marta, muchísimas gracias. Aprovecho para hacer un comentario porque cuando has hablado de la licitación pública, hace relativamente poco se presentó un anteproyecto. Lo que pasa es que nos pilló el COVID en medio y esto se ha quedado ahí un poco bloqueado porque ahora están por otras cosas, ¿no? Pero se presentó un anteproyecto para incorporar criterios de calidad en los pliegos de condiciones de la licitación pública. Y las autoridades están muy interesadas y, como tú dices, va a ser difícil muy a corto plazo que esto suponga puntos, porque esto de las licitaciones es muy complicado y mover eso pues cuesta y, bueno, tiene que venir las directivas europeas empujando y, bueno, todo esto de la administración cuesta lo que cuesta, pero es obvio que la administración va a acabar reconociendo este tipo de cosas, ¿no? Y después también un comentario antes de pasarle a Jacobo, en el sentido de que no todos los ingenieros hacemos proyectos. Por ejemplo, y claro, es verdad que cuando haces un proyecto, como le pasa a nuestro amigo Xavier Ferrer, que estuvo en el último webinar y dijo, mira, gracias a la certificación profesional he conseguido un hospital en Panamá, eso es fácilmente medible, ¿no? En el caso de los ingenieros que estamos practicando gestión, pues es un tema más de reconocimiento personal que más de ganar proyectos, que no es el caso. Pero está en todo el ámbito. Solo quería poner al hilo de lo que has comentado este comentario porque me ha parecido de interés. Y ahora, sin más, le doy entrada a Jacobo Archilla, que nos va a presentar cuál es su experiencia sobre la certificación profesional. Adelante, Jacobo. Hola. ¿Me ven Hola. bien? Sí. Ahora sí. Perfecto. Perfecto. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, os agradezco enormemente la oportunidad de poder presentar aquí. Yo soy, Jacobo Archilla, soy ingeniero de ICAI de la promoción de 2001. Soy ingeniero, professional engineer desde el año 2013 y en 2019 pues pasé a experto. Actualmente estoy trabajando en la central nuclear de Cofrentes y estoy como jefe de unidad de componentes. Oye, os he puesto un par de fotos de la central bastante chulas. Ahí una podéis ver el reactor y en el fondo se ven las dos torres de natural y a la izquierda pues podéis ver una foto del alternador que está marcado con la fecha y la parte de atrás pues sería lo que es la turbina. Bueno, nuestro entorno es un entorno que está altamente regulado, principalmente porque tenemos al Consejo de Seguridad Nuclear encima y bueno, esto pues un poco nos obliga a que cuando vienen empresas a la central, las personas que traen pues deben de estar acreditadas, principalmente para los trabajos relacionados con la seguridad. Normalmente vienen acreditadas pues ya sea por el grupo de propietarios o en Estados Unidos también hay un organismo que es el NUPIC, que aquí también tiene representación, o el alemán, el TÜV. Bueno, hay varios, pero siempre tiene que haber una entidad que acredite a la empresa para venir y a su vez esta empresa pues asegura los trabajadores que vienen para acá. Lo que pasa es que también tengo que decir que este entorno tan regulado pues no es el que nos hace llegar a las máximas cotas, sino quizás lo que más nos hace llegar a mejores resultados es que tenemos, digamos, una especie de auditorías que nos hacen iguales. Es decir, las centrales nucleares, todas las del mundo, pertenecemos a una asociación que se llama WANO, y WANO organiza cada 4 años, a petición de cada una de las centrales, lo que se llama el peer review, peer de igual y review de auditoría, digamos. Entonces, estas auditorías, pues viene un desembarco importante de gente cada 4 años y vienen personas que están en tu mismo puesto. En mi caso, pues es de ingeniería, pues viene una persona de ingeniería, personas de mantenimiento o incluso personas de la dirección. O sea, aquí nos vemos todos retratados. Y la realidad es que el que nos sean iguales, pues es lo que se lleva en los entornos más exigentes. Y en estas auditorías pues nos sacan pues todas nuestras debilidades, nos sacan también nuestras fortalezas
nos definen métricas que son uniformes con otras plantas y nos podemos medir de igual a igual con otras plantas, nos ayudan mucho a poner el foco en donde debemos ponerlo y también, evidentemente, al ayudarnos a poner el foco, pues también nos están echando una mano a ver en qué invertimos el dinero que tenemos para invertir y en qué gastamos lo que es puramente gasto. Y esto lo ligo un poco con la acreditación de Professional Engineer, porque todo el proceso pues es un igual quien me lo hace, quien me lo evalúa, ¿vale? Entonces nosotros tenemos el Professional Engineer te asegura un desarrollo profesional continuado en el que tras, bueno, una inicial que hay, pues ahí defines, te evalúan tus competencias y demás, pero también hay otra parte muy importante en la que año a año pues te evalúan cómo es un poco tu evolución y ven si has invertido en tu formación convencional. Tu formación convencional se refiere a pues, que si has asistido a cursos y demás, la no convencional, cuando vas a congresos, a ferias y tal, si participas en lo que es los diferentes foros de ingeniería, presentaciones que haces, contribuciones que haces al conocimiento, porque escribes artículos, tienes alguna patente y demás, y luego pues también la actividad profesional para los que son, pues, principalmente los que hacen proyectos, pues también se evalúa. Entonces, digamos que año a año pues te van mirando otra persona que es, ya digo, igual a ti, es otro ingeniero pues que tiene su vida profesional y demás, y que no es como a veces que a lo mejor consultores que van viendo por un lado ingenieros, abogados y demás, no, es otro ingeniero. Luego también te obliga a tener pues, objetivos a medio, corto y largo plazo, que un poco lo que te obligan es a que tengas un plan en todo esto, o sea, en toda tu vida profesional. Entonces, al final yo como trabajador por cuenta ajena que soy, ¿qué me llevo de la acreditación? Pues principalmente me evalúan compañeros y esto lo repito porque es muy importante, es como se hace en los entornos más exigentes y es como nosotros en la central hemos llegado a las mejores cotas. Y yo personalmente, pues esta acreditación también me ha ayudado pues recientemente a cambiar de puesto y coger un puesto de más responsabilidad y me ha ayudado también a poner el foco en las cosas en las que debía de ponerlo, porque ellos pues me han ayudado a identificar pues, cuáles son mis habilidades y mis debilidades. Obviamente, pues con mis habilidades las refuerzo para ser mejor en eso y destacar más, y mis debilidades pues trato de mejorarlas o de que no tiren para atrás de mí, ¿vale? Con respecto a lo que hice de mí la acreditación, cuando la puedo presentar por ahí y demás, y principalmente si algún día pues me planteo el tener que buscar trabajo, sobre todo más allá del 2030, que es cuando cerraremos la nuestra, pues yo creo que de mí dice que me preocupa mi carrera. Yo tengo un plan, ¿vale? También que me preocupa mi desarrollo. Digamos que cuando, sobre todo a lo mejor, si vas por cuenta propia no, pero cuando trabajas por cuenta ajena, pues a veces llega un momento que llevas muchos años, te acomodas, te subes en el carretón, cumples con lo exigido y no, yo no soy así, vamos. Y esta acreditación pues lo demuestra, ¿no? Yo no soy ningún aprietatornillos, ni me he convertido en un aprietatornillos. Yo soy una persona que me preocupa mi desarrollo, me hago mi plan y demás, y la acreditación así lo demuestra. Y además, pues, lo que he dicho antes, me ayuda a identificar cuáles son mis puntos débiles y cuáles son mis puntos fuertes, y de hecho tomo acción en ello. Y esto realmente yo creo que a mí me ha ayudado, pues eso, pues cuando ha pasado alguna oportunidad por delante de mí, pues me ha permitido cogerla.
Bueno, espero que os haya gustado la presentación y si tenéis alguna pregunta, pues creo que ahora empezaremos con las preguntas. Muchas gracias. Muy bien, Jacob, ha sido interesantísimo. Yo no sé si os pasa, pero cada vez que nos sentamos ingenieros a explicar cada uno un poco sus historias, aprendes y nos enganchamos, que es muy, muy, muy interesante. Pues ahora hasta las 7, que en principio habíamos previsto que durara este acto, pues la idea es que quien tenga dudas, quien quiera hacer alguna pregunta, si queréis compartir alguna duda, en fin, os doy la palabra para poder intervenir. Podéis activar el micro, supongo, señor coordinador, que lo pueden hacer, ¿no? Para poder intervenir. Y adelante. Si me lo escriben por el chat, siempre es mejor, Francesc. Ah, por el chat, perdón. Pues mejor por el chat. Mejor. Mejor por el chat. Os voy pasando preguntas. Sí. Nos preguntaban al principio qué tipo de personas deben ser el patrocinio del paso del proceso de certificación. Nos lo preguntaban al principio el compañero, creo, David. ¿A qué te refieres, el patrocinio? Pues... Sí, yo sí lo sé. El Andrés. patrocinio en la solicitud de certificación, cuando el ingeniero tiene que cumplimentar unos formularios en los que acredita qué competencias son las que tiene y cómo las ha adquirido. Si es a través de formación, pues tienes que adjuntar un poco los certificados que tienes de esa formación y esa solicitud tuya tiene que ir avalada por 2 ingenieros que se llaman 2 patrocinadores. Son 2 figuras que vienen así. De alguna manera, unos presentamos a otros. Esa es a lo que te referías, ¿verdad? Andrés, que era quien lo preguntaba, espero que le haya respuesto su pregunta. Esta la he hecho durante la presentación inicial. Os paso 2 preguntas más que nos pasan por aquí. ¿Qué países son más pioneros en la certificación profesional? No, si queréis, contesto yo. A ver, la certificación profesional, hay países como Inglaterra o Gran Bretaña, donde la reina es un sponsor de esa organización, del Engineering Council, y de las instituciones, de los mecánicos, de los eléctricos, de los químicos, que hace, no sé si son 200 años, igual me estoy pasando con 200 años, pero 150 seguro. Y además tienen cientos de miles, yo creo que son más de 200.000 ingenieros certificados en 2 modalidades, Chartered Engineer y Incorporated Engineer. Son dos certificaciones que esto se correspondería en España como si dijéramos pues, carreras de ciclo largo y de ciclo corto. Ellos tienen esta distinción. Otro país que es también muy pionero en este tema es Francia. Francia empezó a certificar ingenieros profesionales después de la Segunda Guerra Mundial, cuando pues, los que habían hecho zanjas, puentes, barricadas y cosas así con ciertas estructuras para defenderse pues del enemigo, pues se incorporaban a la vida civil y habían adquirido pues, una serie de competencias que les habilitaba. De hecho, Francia es un país donde la certificación profesional tiene mucho más que ver que no tanto con el título que tienes, como con lo que sabes hacer. Esos son los 2 países más pioneros. Luego, en Estados Unidos también Professional Engineer es muy reconocido, si bien no tiene tanto que ver con el ingeniero europeo, napoleónico, multidisciplinario, generalista, que estamos un poco acostumbrados nosotros, y eso se nota incluso en las pruebas para Professional Engineer que se hacen en Estados Unidos, donde de la misma forma que aquí no preguntamos logaritmos neperianos, ni cálculos de vigas, ni cremonas, ni fluidos, ellos sí. O sea que el Professional Engineer americano es como mucho más técnico. El resto de países se van incorporando y yo creo que Italia, España, Portugal, Holanda, los que estamos en Engineer, estamos en esta línea, ¿no? de seguir esos pasos.
Os paso una pregunta que creo que no la tenéis que responder vosotros dos, porque creo que la tiene que responder Jacobo y Marta, que nos pregunta Gerard, ¿qué opinión tienen los evaluados de los evaluadores? Si quieres, Jacobo, empieza tú y luego le paso el turno a Marta. Vale. Bueno, yo soy evaluado y también soy evaluador, soy las dos cosas. Pues tendrás una opinión, ¿verdad? Pero yo hablo de otros evaluadores, no de mí. No, la verdad es que, bueno, yo cuando he hecho las evaluaciones, pues lo cierto es que te lo hacen pasar mal entre comillas, ¿no? Porque, vamos, yo me lo tomo bastante en serio y realmente me pongo nervioso en esos momentos. Y la verdad es que, pues bueno, cuando te evalúan los que me han tocado a mí, pues se nota que se lo han currado, que se han leído mi currículum, que se han leído lo que he escrito y demás y rascan bastante. La verdad es que pues me llevaba, vamos, una sensación bastante positiva en ese sentido. A mí personalmente creo que eso me aporta mucho más que a lo mejor fuese algo un poco laxo y tal, ¿no? O sea que la sensación ha sido positiva y bueno, y un poco de nerviosismo cuando lo he hecho. Le paso el turno a Marta Gómez. A ver qué nos dice Marta. Un segundo, que la tengo que habilitar. Vale. Bueno, si queréis, mientras Marta se conecta, podéis decir vosotros dos. Buenas. A ver, a mí me pasa como Jacobo. Yo lo pasé muy mal, os lo tengo que decir, el día de la evaluación, porque no tenía ni idea de qué me iban a preguntar. Luego, al final, pues tienes esa sensación de que, al fin y al cabo, estás explicando tu experiencia profesional de todos esos años. Y es eso de nadie mejor que tú sabe lo que has hecho, cómo lo has hecho y por qué. Yo también me llevé una grata sorpresa de que, en mi caso, los evaluadores conocían mi currículum casi mejor que yo. O sea, se lo habían mirado y se lo habían mirado al detalle. Con lo cual, eso, en lugar de ponerme nerviosa, me tranquilizó porque vi que parecía que hablaras, me ha gustado mucho lo que decía Jacobo, un igual que tú te está evaluando. Yo puedo decir que la entrevista fue larguísima en mi caso porque es que al final los evaluadores dijeron que disfrutaban mucho de estar hablando conmigo y de compartir las experiencias. Es decir, yo los puntuaría con un 10 en mi caso, pero no, os voy a ser muy sincera, no tanto porque tuvieran más experiencia profesional ellos que yo en el ámbito concreto, sino por lo preparados que iban para evaluarme a mí. De hecho, ese es uno de los puntos clave de la certificación cuando montamos los comités de evaluación, Marta. Y es que si tú eres o eres la mejor en algún tema, y es posible que en algunos temas tú estés entre las mejores, es muy difícil que haya alguien que sepa más que tú de eso. Lo que se pretende justamente es acreditar eso, acreditar esa competencia. Y para eso yo creo que los evaluadores, que son gente experta y que llevan muchos años en el mundo de la ingeniería, pues se dan cuenta enseguida en cuanto haces 4 o 5 preguntas, más allá de lo que pone en un dossier escrito, que el papel lo aguanta todo, cuando tienes a la persona delante y te explica cómo hace las cosas. Yo recuerdo una vez que estábamos certificando a un ingeniero que hacía pilotajes submarinos. Yo no tengo ni idea, ni el que estaba conmigo tampoco, ¿no? Pero cuando nos explicó cómo estaban realizando los pilotajes submarinos, veías, era obvio que sabía muchísimo de pilotajes submarinos y nos lo pasamos muy bien. Y salió de aquella entrevista pues que efectivamente era un profesional experto en ese tema, como lo acreditaban las evidencias, como lo acreditaba las obras que había hecho, pero como lo acreditaba, cómo se expresaba, cómo lo explicaba, cómo lo vivía, ¿no? Y esa pasión por lo que le gustaba hacer, ¿verdad? O sea que no ponemos nota, nosotros solo certificamos si es professional engineer o no es professional engineer. Hay gente que puede tener un título y no practicar la ingeniería.
O no formarse continuamente. No formarse continuamente. Es muy importante el plan de formación que tú tienes, tu evolución como ingeniero. Tú no te puedes quedar en un título universitario. O sea, como profesional tienes una trayectoria y tienes un plan, como decía Jacobo. Y bueno, esa yo creo que es la gran diferencia. Por eso hay gente que se sorprende cuando hablamos de que en la certificación hay competencias transversales como comunicación, liderazgo, gestión de recursos, ética profesional. Pero esto no cuando tú estudias en la universidad, este tipo de cosas y comportamientos son tus comportamientos, ¿no? Y luego en tu vida profesional te comportas de determinada manera. Claro, eso es muy potente desde la óptica de cómo te presentas delante de un tercero diciendo, oye, es que tengo una certificación profesional que aparte de que comunico bien, que eso se puede mostrar enseguida, sí, hablando, pero si tus actuaciones son sostenibles, éticas, si eres capaz de gestionar recursos, si lideras bien un equipo, este tipo de cosas cada vez tiene más fuerza. El mundo va de competencias por todos lados, y a la velocidad que van las cosas. Los conocimientos se van quedando obsoletos y las competencias las vamos reforzando, ¿verdad? Bueno, más preguntas. Os paso una pregunta. Bueno, en el chat tenéis una reflexión del compañero Juan Zaforas, conocido por todos vosotros. Pero os paso una pregunta de Constantino para que la podáis responder Marta o Francesc. Pregunta sobre Enginet. La plataforma internacional promueve los intercambios profesionales. Marta, si te parece bien, te desactivo la cámara. Marta Sí. Gómez, ¿vale? Si Sí. te parece bien, te desactivo la cámara y luego volvemos contigo. Perfecto. ¿Quieres contestar tú, Marta? No, contesta. Adelante, Francesc. La pregunta es si promociona, exactamente es que no la veo en el chat esa pregunta. Promueve, la plataforma internacional promueve los intercambios profesionales. Bueno, el objetivo de Enginet, si dijéramos un objetivo, sería facilitar la movilidad. O sea, queremos facilitar la movilidad. Queremos que, aparte de lo que digan los boletines oficiales del Estado o de los diferentes países, la gente que sepa hacer cosas sea reconocida en otros países como que sabe hacer eso. Porque lo mismo es un puente en Madrid que en París, ¿no? Entonces, ese reconocimiento internacional es el objetivo como primer paso para un estado de nueva movilidad de los ingenieros. ¿Eso es una realidad ahora? Absolutamente no. Estamos en esto, estamos trabajando en esto. Y no va a ser fácil, ¿eh? Lo que sí es verdad es que las empresas que ya reconocen, y tenemos grandes empresas que están certificando masivamente a sus ingenieros e ingenieras, ya reconocen ese certificado. Por lo tanto, cuando tú te presentas y postulas tu candidatura para hacer algún tipo de proyecto, independientemente de que sea España, Francia, Italia, en ese mundo las empresas reconocen las competencias. Yo creo que a mí no me han pedido nunca el título en ninguna de las empresas que me han contratado, ¿eh? Me han entrevistado y han pensado si yo era una persona adecuada o no. Os paso otra pregunta que nos dice en este caso Pileta Martín. Pileta pregunta si habéis rechazado alguna solicitud o expulsado a algún professional engineer por no cumplir los requisitos. Nosotros alguno, pero requisitos... Hay dos tipos de requisitos, ¿no? Unos formales, por el hecho de que a lo mejor no tiene la experiencia de 8 años para poder senior o de 16 para poder ser expert. Y alguno también por problemas de llegar a un mínimo de competencias, pero es muy extraño. Yo recuerdo una persona solamente. No sé en IP si tenéis más experiencias. En IP hemos rechazado a uno hace poco. Sí. Es que hay un mínimo, ¿eh? O sea, para poder cumplir en el mínimo requisito de competencias para profesional, que en este caso de AQP son 4 años, y un nivel de competencias que desde 1, 2, 3 o 4, que 4 quiere decir excelente, 3 quiere decir competencia adquirida, 2 quiere decir mejorable y 1 quiere decir que no tienes en absoluto esa competencia. Si no se da una combinación mínima de 4 doses y 2 treses, creo recordar de memoria,
no puedes pasar. Y es bueno que sea así, porque al final es un estímulo para mejorar. Buena noticia, las competencias es que se mejoran con el tiempo. O sea, esa persona que posiblemente puede certificar hoy y le sirve como reflexión personal, decir qué competencias tiene que mejorar, puede presentarse en el futuro y certificarse porque mejora sus competencias. Efectivamente, si se le dice que no, se le dice por qué no y qué es lo que tiene que trabajar. Y es bueno que sea así y que al final, detrás de un certificado haya un rigor. Debe ser así. Si es un coladero que al final no vale para nada, eso es malo para todos, porque al final una certificación se desprestigia sola. Entonces es bueno si se le dice que no a una persona, ¿por qué no? Que lo pueda trabajar y cuando lo trabaje que lo tenga. Me preguntan por mensaje privado, también lo podéis hacer por mensaje privado, si queréis. Me preguntan qué trámites administrativos, cuánto duran, qué precio tiene la certificación, temas administrativos que conocéis de sobra, si los podéis explicar también. Esto sobre el tiempo de los trámites, yo os lo dije al principio, desde que se cursa lo que es la solicitud de los formularios, desde los que hacer la solicitud oficial de certificación hasta que se tiene el certificado, el tiempo que se tarda es entre 2 semanas como mínimo y 3 meses como máximo. Y esto, la verdad es que es muy variable porque depende de muchas cosas. Depende de lo claro que esté esa solicitud, de si es preciso luego, pues yo qué sé, pues a lo mejor se dice que has hecho determinada formación y no has mandado las titulaciones y las tienes que mandar. O sea, ahí hay una serie de acreditaciones documentales que si no vienen hechas desde el principio, pues hay que pedirlas y también depende mucho de cuánto el ingeniero se involucre, porque claro, esto es una de más que se suma a nuestra vida ordinaria, ¿no? Entonces no siempre tenemos tiempo, no siempre lo podemos atender, pero vamos, entre 2 semanas y 3 meses está el tema cerrado. Estoy completamente de acuerdo. Fíjate, hace poco vino a QP un ingeniero que necesitaba urgentemente el sello porque tenía que presentar unos proyectos eléctricos y donde lo iba a presentar, pues eso le daba mucho valor, ¿no? Lo hizo en 2 semanas, como tú dices, ¿no? O sea, 2 sábados, 2 domingos por la tarde, ¿no? Se dedicó a recoger todas las evidencias y tal. Luego nosotros tardamos unos días en enviar el certificado, lo que es el documento, ¿no? Oficial, porque tenía que pasar. Pero lo que es el pasar la evaluación, pasar el tribunal y que ya aquello ya sea un puro trámite como para poderle facilitar una información que él pueda utilizar, pues muy rápido. Lo normal de media es 1 mes y medio, 2. La gente, como decías, Marta, ¿no? Tiene trabajo, lo va compaginando, le va dedicando a ratos. Entonces, en un par de meses la gente se certifica. Es una manera de ir avanzando. Sí, sí. Alguien está escribiendo y hace que no se olviden de las cuotas. No. De las cuotas. Esto es muy barato. La certificación profesional tiene un coste simbólico prácticamente, ¿no? Creo que es de 80, si estás colegiado, son 80 euros al año, ¿verdad? O no llega. Si no estás colegiado, de media, ¿eh? Hay un coste de certificación inicial y luego unos costes de mantenimiento. Pero de promedio es eso, no llega a 100 euros al año. Tenemos así unas cuotas, AIP y AQP, o sea que ahí no hay ninguna duda. El valor que se le da a la certificación tiene mucho que ver con lo que decía Jacobo antes, ¿no? Decía yo tomo las riendas de mi vida. Mira, doy a veces charlas en las escuelas de ingenieros, a chicos jóvenes que están haciendo grado, y una de las cosas con las que acabo normalmente mis charlas es decirles, oye, coge el timón, ¿no? De tu vida profesional. Entonces, hacer un análisis de tus competencias, de lo que puedes mejorar, de qué es lo que te gusta hacer, cuál es tu objetivo. Eso tiene mucho que ver con controlar tu vida, como decía Jacobo. Has dicho una palabra que me gusta. Yo no soy una aprieta-tornillos. No solo he oído nunca esto de una aprieta-tornillos, ¿no? Pero está muy bien.
y la verdad es que certificarte es coger un poco el rumbo, coger el timón. Es un valor más, allí donde vas, cuando te entrevistas con alguien aplicando o cualquier... No solo para conseguir proyectos. Hay otro, por completar un poco la respuesta de Francesc, también deciros que las tarifas son muy baratas, somos muy conscientes de que es un proceso que nadie deja de hacerlo por dinero, y es que también es cierto que tanto AIPE como Ocupe somos entidades no lucrativas. Nuestro fin no es hacer dinero, nuestro fin es social. O sea, nosotros lo que pretendemos es que los ingenieros cada vez sean más confiables de cara a la sociedad y que cada vez estén más preparados, que cada vez introducir esa cultura de mejora continua. Entonces, ese es nuestro premio, no es ganar mucho dinero, porque si no, no hubiéramos constituido entidades sin ánimo de lucro, sino otra cosa, ¿no? Bueno, habíamos dicho de acabar esta charla a las 7. Francesc. Falta un minuto. No sé si hay alguna pregunta que pueda responder. Sí. Si no, ¿sí? Entonces, la colamos rápido. Por acabar las preguntas administrativas, a ver si lo podéis responder rápido. Me preguntaban cómo demostrar o cómo justificar la participación en un proyecto. Alguien pregunta, ¿cómo justifico que ese proyecto lo he llevado yo? Esto de las evidencias a veces choca con la confidencialidad, y esto es algo que ya lo hemos hablado con muchos ingenieros e ingenieras que se certifican. Hay muchas maneras de explicar y de evidenciar que alguien ha participado en un proyecto sin poner en compromiso la confidencialidad de nada. Es cuestión de buscar la manera. Es muy fácil. Lo que pasa es que bueno, claro, si la propia participación ya es confidencial, no se puede explicar. Si el problema es la confidencialidad del proyecto, hay muchas maneras. Es más, cuando se hace un tribunal en estas reuniones que hablaban Marta y Jacobo, que a veces pues, ponen un poco de nervios y tal, justamente es uno de los valores de la certificación en el sentido de que ahí se verifican cosas, se comprueban cosas. Una participación en un proyecto, cuando tienes delante a alguien que te pregunta cómo ha ido, cómo lo has hecho, qué has sentido, cómo te fue y algún tipo de detalle de ese proyecto, si no has estado en él, rápidamente se ve, ¿no? Y no es el caso, porque la gente no engaña en general, pero si fuera así se detectaría. O sea que no hay ningún problema con eso. Y luego, no sé, por Marta, ejemplo, si tienes alguna... Sí. Iba a decir que puede haber formas no tan convencionales de poder demostrarlo, ¿no? Yo, en mi caso, yo me certifiqué hace poco, a primeros de este año. Y bueno, pues una de las cosas que quería acreditar es que había dedicado muchas horas de mi trabajo a trabajar en el plan estratégico de la Asociación Nacional de Ingenieros de Micaín. Digo, ¿y eso cómo lo demuestro? Si es que no hay... Pues lo que me invitaron es a pedir una certificación de mi presidente. Entonces me escribió un documentito y me lo firmó por mi presidente, pues ya está. Entonces, es algo que no he dicho yo, sino que me lo ha dicho un tercero y, bueno, pues es lo que puedo acreditar porque no tenía una forma material con la que hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, lo que te quiero decir con este ejemplo es que se pueden buscar vías alternativas que al final no seas tú el que lo diga. Sí, no hay ningún problema con esto. Bueno, vamos a ser serios. Somos ingenieros puntuales, directivos, controlamos el tiempo. Nos estamos pasando 2 minutos y yo solo quisiera daros las gracias a todos los que habéis participado. La última vez que he estado haciendo el recuento aquí en la lista había 30 y no sé cuántas personas, casi 40. Pero sobre todo quisiera dar las gracias a Marta, y a Jacobo y como no, a Marta Reina, por haber participado y habernos ayudado a hacer pues, un webinar más que lo que sirve es para dar a conocer esto de la certificación profesional. Y no sé, Marta, si quieres tú despedir y decir alguna cosa y lo dejamos aquí. Daros mil gracias por venir y animaros a entrar en este barco, que al final lo que haremos pues es eso, pues será un colectivo más fuerte, más creíble y mejor. Muy bien, perfecto.
Muchísimas gracias a todos. Buenas noches y hasta el próximo Professional Engineers Series, que espero que sea tan multitudinario como ha sido el de hoy. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Adiós. Adiós.